A la crisis internacional 1927-1937, PhD, Cristian Paul Naranjo Navas. Bien, buenas tardes. Qué bueno verlos acá. Veo muchas caras conocidas, amigos, estudiantes al fondo, siempre el barrio del sur presente. Gracias por estar acá. Mis queridos colegas, profesores que están, autoridades, un saludo fraterno, buenas tardes. Déjenme empezar, por favor, leyendo 3 párrafos atribuidos a Salomón. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que sus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Las palabras de Salomón me llevan a contemplar este hermoso evento con un corazón sobrecogido y un corazón agradecido. Quiero dar también un agradecimiento muy eficiente al doctor Nicolai Samaniego, rector de esta noble institución, y un agradecimiento que sale realmente de mi corazón. A pesar de todas esas tempestades fragosas, usted tuvo la decisión de creer en mí. Muchas gracias. Y una mención también muy especial para los decanos de nuestra facultad, la doctora Amparito Cazorla, para el máster Carlos Loza y también para el director de nuestra escuela, Lenín Garcés. Gracias por recibirme con los brazos abiertos a esta facultad, la cual se ha convertido en mi casa. Quiero agradecer también a tremendos comentarios de mis colegas, doctores Luis Alberto Tuaz y la doctora Liana Fuentes. Ya no sé qué más decir después de lo que han comentado. Qué hermosos comentarios, muchas gracias. Gracias también a la doctora Margarita Bombosa por la edición de este libro, al doctor Gerardo Nieves por la dirección y publicación, al máster Henry Moscoso por la corrección, edición, guía y la producción final del libro y por dirigir con maestría este elegante evento, al ingeniero Evans Torres. Si ustedes pueden ver el libro que está acá, es un trabajo de diseño magnífico y quiero agradecerle especialmente a él, también a la ingeniera Sandra Zúñiga por toda la colaboración en la logística de este evento. Finalmente, a mi hermosa familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi amada esposa por siempre estar apoyándome en estos eventos y en toda mi vida. Finalmente quiero ya referirme a la obra en mención, que está acá. Ecuador frente a la crisis internacional de 1927 a 1937, y esta obra surge como una duda interna de saber qué pasó en Ecuador y qué pasó en América Latina durante estos años, y me parece a mí que los 2 principales aportes que hace esta obra es primero un barrido de la lectura de las teorías de economía que se tenían en estas décadas, un barrido pasando por la teoría de dependencia, como Ecuador y América Latina dependía de Estados Unidos para el desarrollo de las naciones. Luego viene el crack que había mencionado de 1929 y cómo esa teoría de dependencia cambia inmediatamente a lo que conoceríamos después como la sustitución de importaciones e industrialización, la primera ISIS. Este primer aporte que hace esta obra me parece que a mí que es sustancial, porque recoge los principales trabajos académicos que se han realizado no solo en Ecuador sino en toda la región, y recoge esto de una manera sistemática poniéndolo dentro de estas teorías económicas. Y el segundo aporte importante que hace esta obra, como lo había mencionado, es la reconstrucción de algunos datos macroeconómicos. Para los que nos escuchan, los historiadores saben de esto, pero datos oficiales macroeconómicos existen desde 1960. Para décadas anteriores, sobre todo en el caso de Ecuador, se convierte en una tarea titánica poder reconstruir estas variables
de forma que sean coherentes, de forma que tengan técnica y metodología adecuadas para poder ser comparables, ¿no? Entonces, este segundo aporte me parece a mí que es el aporte más importante que realiza la obra con la reconstrucción de las variables macroeconómicas. Entonces, empezamos sí con algo que había en la historia y se había repetido comúnmente, y esto sale del Consulado de Ecuador en Nueva York. Dice: la República de Ecuador es poco conocida en el extranjero y con frecuencia las noticias que con respecto a ella se divulgan no corresponden a la realidad. Y esto es evidente, de hecho todavía pasa. Yo cuando estaba realizando mis estudios doctorales y empezaba a contarles de Ecuador, lo que pasaba en Ecuador, Ecuador es uno de esos países olvidados, uno de esos países cenicienta que no se lo topa. Siempre en la región se habla del desarrollo de Brasil, de Chile, de Argentina, incluso de Colombia o Perú, pero Ecuador queda siempre relegado en nuestra historia, y esa suerte de pensar de que hay mucho mito también en lo que se nos ha contado me ha llevado a escribir esto, empezando con 3 hipótesis, ¿no? Que Ecuador sufría una crisis económica interna antes del impacto de la crisis internacional, y esto debido a la producción del cacao. El cacao había sufrido varias enfermedades que redujeron su producción. Si ustedes pueden ver la obra, van a ver que hay datos suficientes que proveen que las exportaciones ecuatorianas estaban basadas del 97% en exportaciones agrícolas, de las cuales el 60% eran solo exportaciones de cacao. Entonces viene la decadencia del fruto del cacao, lo que me dejaba saber que posiblemente había una crisis anterior a la crisis de la Gran Depresión. La segunda hipótesis del impacto de la crisis internacional se sintió en primer lugar en la balanza comercial. Era de preverse, era esa la hipótesis con la que empezábamos, porque el crack iba a reflejarse primero en la balanza comercial, en las exportaciones e importaciones. Y la tercera hipótesis fue que la crisis provocó una caída del Producto Interno Bruto, y aquí existe quizá puntualmente el mayor aporte de esta obra, porque ya reconstruyendo el Producto Interno Bruto de Ecuador, nos damos cuenta que hasta 1932 Ecuador no decreció, mientras que América Latina sí lo hizo. Y voy a tratar de descifrar brevemente por qué pasó esto. Y a partir de 1932 al 37, América Latina surge rápidamente, pero Ecuador se queda estancado. Y era todo un dilema poder entender por qué. ¿Por qué Ecuador no reduce su Producto Interno Bruto, es decir, su economía no decae como América Latina? Y cuando ya América Latina empieza a surgir, Ecuador no surge. Y eso es lo que provee respuestas a este libro, ¿no? En este libro. Entonces, lo que era de proveerse, si ustedes pueden ver, quizá la gráfica no es tan visible al fondo, pero hasta la mitad tenemos 1926 y afirmamos nuestra primera hipótesis de que había un problema en la balanza comercial, lo que trajo un problema en la economía. Y a partir de 1929 sí una decadencia, es decir, una debacle muy profunda en las exportaciones e importaciones, ¿no? Y esto nos lleva, y el libro nos ha llevado a analizar las políticas económicas de aquel entonces. Y estas políticas económicas hasta 1932 están basadas en la pericia de un economista educado en Yale, que fue también asesor de gobiernos norteamericanos y de la Reserva Federal, Edwin Kimmerer, que asesoró antes de venir a Ecuador, asesoró a Guatemala, Colombia, Chile. Viene a Ecuador y luego va a Bolivia y Perú, y todos los ejemplos, y el libro lo tiene, todos los países con la misma receta: la creación de bancos centrales del Ecuador, la superintendencia de bancos, contralías generales, y quizá el mayor aporte y quizá la mayor dificultad económica, el establecimiento del patrón oro en nuestras economías. Entonces, esto es lo que produjo, lo que nos dimos cuenta ya al ver la reconstrucción económica, es que produjo en toda la región una deflación, pero en el caso de Ecuador una deflación pronunciada. Hoy tuve la dicha de haber sido invitado a uno de estos programas de radio, y en América Latina, en Radio Latina, y me habían preguntado, bueno, ¿y para qué sirve la historia económica? Y una de las respuestas, que me parece que es evidente, porque nos ayuda a descifrar respuestas a problemas actuales que ya vivimos antes. Y a mí me parece que este es uno de los problemas
actuales que se puede encontrar respuestas en estos años, porque es importante mencionar el patrón oro como un patrón restringido de oferta monetaria. Es muy similar, no igual, pero muy similar a la oferta monetaria restringida que tenemos con la deflación, con la dolarización. Yo lo había previsto en algunos pequeños talleres, composiciones académicas que tenemos en Quito. Había yo mencionado en un grupo pequeñito, 2015, que yo preveía que iba a haber deflación en Ecuador. ¿Por qué? Porque la historia económica nos muestra eso. Y este año, igual que el año pasado, a finales del año pasado, nos ha demostrado que es cierto. Estamos en un proceso deflacionario no muy fuerte, pero sí hay un proceso deflacionario. Y esto surge porque en el caso de la Gran Depresión la oferta monetaria se reduce, lo que quiere decir que la gente tiene menos dinero, lo que quiere decir que los productores tienen menos y a la final están obligados a reducir los precios para poder vender. Pero esa reducción de precios trae menos ingresos y las dos variables de ajustes pueden ser o los salarios o el desempleo. La historia económica nos ha mostrado que de estas dos variables la que mayormente se ajusta es el desempleo. Entonces, era de preverse que con una oferta monetaria que va reduciéndose, la deflación iba a aparecer como ha aparecido en estos años. Y este es uno de los indicadores que hay que prestarle mucha atención, porque como pasó en Ecuador, esta deflación lo que trajo es a salirnos del patrón oro, pero una deflación muy fuerte, ¿no? En el caso ecuatoriano, si ustedes pueden ver en la diapositiva, es el menos 11%. En Ecuador en estos meses hemos tenido deflaciones de menos 0.7, menos 0.5%, que todavía es sostenible, pero sigue siendo datos un poco alarmantes, ¿no? En el caso del PIB, yo les había mencionado, este es quizá uno de los aportes más importantes que tiene esta obra, porque en la crisis, es decir, del 27, claro, la crisis viene del 29 hasta el 32, Ecuador no registra datos negativos de crecimiento, mientras que América Latina está en azul, Ecuador está en rojo, y se empieza a indagar muy profundamente para responder por qué, y encontramos al menos dos respuestas. Primero, por la composición de la población. Teníamos un 75% de la población que vivía en el sector rural, de los cuales al menos la mitad de esa población vivía todavía en un sistema de trueque. Lo que quiere decir que cuando vino la crisis internacional, esta población que vivía en su sistema de trueque no tenía relación con el comercio, y a la final no afectó la supervivencia como lo tenían desde antes, ¿no? Y eso lo que nos muestra es confirmar una tesis que se había hecho pero sin datos, una tesis que se hizo por Lina Rodríguez en 1992, y dice: aun cuando Ecuador sufrió durante la Gran Depresión, sus ciudadanos no experimentaron el mismo nivel de privación que la población de otros países desarrollados. Con la mayoría de ecuatorianos vivían en áreas rurales, tenían acceso a alimento y viviendas y pudieron evitar el impacto pleno de la declinación económica. Y esta tesis que sale en el 92 es finalmente comprobada, esta vez en este libro, con datos reales. Es verdad. Ecuador no sufrió tanto por esta composición de la población. Y claro, las políticas que vienen después, de 1932 al 37, tienen que ver con dejar de lado el patrón oro porque era insostenible, el endeudamiento agresivo porque la idea era aumentar la masa monetaria, y la incautación de divisas para controlar el tipo de cambio que había, ¿no? Y esto lo que produjo fue una inflación mucho más alta. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos, por ejemplo, la inflación, y esto, yo como había mencionado en la radio, la historia económica nos provee respuestas a problemas actuales, respuestas aproximadas, no son situaciones similares, pero sí aproximadas. Si dejamos de lado el patrón oro como un sistema monetario rígido, igual que la dolarización como un sistema monetario rígido, es previsible, muy previsible, que tengamos 2 años de grandes índices inflacionarios, ¿no? En el caso de ecuatoriano tuvimos inflación que iba del 34 al 19%, mientras que la inflación de América Latina estaba entre el 4 y el menos 1%, ¿no? Y esto lo que produjo fue que Ecuador se estancara. Mientras América Latina empieza a desarrollar, ya después de la crisis, empieza a desarrollar de forma evidente,
En el caso de Ecuador se estanca por la inflación y por esa misma composición de la población que se convierte en un peso de cola, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, del 32 al 37, América Latina empieza a despuntar 5% promedio anual de crecimiento económico, mientras que Ecuador 1.7%. Lo que quiere decir otra vez que este cambio monetario dio paso a toda una década de estancamiento. Una década en la que al principio parecía que íbamos muy bien porque no habíamos decrecido. América Latina sí lo hizo, pero después América Latina empieza a recuperarse y Ecuador sigue estancado, ¿no? Es uno de los principales aportes. Ahora, eso es un caso atípico en la región, pero no tan atípico en el mundo. Si ustedes pueden ver, quizá el gráfico es muy pequeñito, pero todos los países que están ahí, Portugal, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Italia, Argentina, incluso Estados Unidos y otros más, todos tuvieron procesos deflacionarios, pero no todos decrecieron. Hubo unos poquitos países que sí crecieron, que están en el cuadrante izquierdo superior, en el caso de Portugal, Japón, Noruega, y ahí estaría también Ecuador con un crecimiento bajísimo, con un proceso deflacionario y con una estancación durante una década, ¿no? Y esto nos lleva a las conclusiones de nuestro libro, ¿no? Que eran realmente los objetivos con los que nos planteamos esta investigación, ¿no? Contextualizar las teorías económicas y autores de esta época, ya todos en conjunto, no yendo a buscar diferentes autores por todos lados, sino en una sola obra todos en conjunto. Segundo, la reconstrucción del contexto de las políticas económicas para entender el impacto de la Gran Depresión. Y por último, y quizá el aporte más importante, la reconstrucción de algunas variables macroeconómicas de Ecuador para poderlo entender en el caso latinoamericano. Muchas gracias.